Y en esta noche vamos a estar conversando acerca de un tema muy importante, que es un tema y se trata específicamente de lo que está sucediendo con Revolución Ciudadana y todo este problema político, técnico, administrativo en función de su organización. Para ello nosotros tenemos un excelente exponente de la ideología y aparte de eso asambleísta de la provincia de Morona de Santiago por Revolución Ciudadana, que es el señor Nanki San. Antes de darle la más cordial bienvenida, hacer un poquito de puntualizaciones. Vamos a hablar hoy día acerca de si es institucionalidad o es persecución, lo que le está pasando a S5, también analizar acerca de cómo queda la Amazonía, cómo quedan los bloques, van a seguir trabajando juntos y también adicional a eso, ver cuál va a ser el plan de supervivencia en este caso para la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, señora asambleísta, por aceptar la invitación. Buenas noches con todos. Qué gusto poder estar en Casa Independiente Amazónica. Un saludo a todos los hermanos de Morona Santiago, de la Amazonía, nuestros hermanos migrantes que seguramente nos estarán viendo a través de la señal digital de este prestigioso medio. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias, señora asambleísta. Primero vamos a analizar lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, hay la acusación de que hay 1.200.000 dólares que no se puede justificar dentro de todo el proceso de 2025 en función de la organización, en función del partido, en función de cómo manejaron ciertas campañas. En función de ello, lamentablemente, en este caso, tu organización ha sido suspendida por el lapso de 9 meses y en función de ello también se han realizado en 90 días se haga el cierre definitivo. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Se pudo o no se pudo justificar ese dinero que aparentemente había sido causal para que se haga esa suspensión? Bueno, en principio debo empezar indicando que estamos viviendo en una dictadura. Esto básicamente ya ha pasado de ser una dictadura blanda o institucional, como la podemos llamar, según los estándares internacionales actuales. Ya hay un vicio en contra de la democracia, una clara proscripción de los adversarios políticos. Esto no es solo una cuestión en contra de Revolución Ciudadana. Un poquito para hacer el recuento, si me permites, estimado Alexis, recordemos que la suspensión se da a escasos meses de las primarias o todo el proceso del calendario electoral que corresponde a las elecciones seccionales de 2027. Y es una clara muestra de que el gobierno ya no sabe qué vamos a hacer. Las encuestas a día de hoy determinan que tiene los indicadores más bajos de una gestión. En ese sentido, debe ser seguramente el miedo y la aversión a la revolución ciudadana que virtualmente estaríamos arrasando en las elecciones seccionales. Una de las causales es esta, porque es política, se está politizando la justicia y se está judicializando la política. En el sentido, por ahí viene el tema de la proscripción, porque no es un proceso común, no se ha respetado, en resumidas cuentas, el debido proceso. Básicamente aquí, por un pedido del fiscal general de la Nación, que ya estamos mal de esta ahí, recuerden que es el fiscal subrogante del subrogante, nominado por Mario Godoy, de triste recordación, tristemente célebre, que fue destituido por la Asamblea Nacional en la comisión, el informe se realizó en la comisión a la que pertenezco, la Comisión de Fiscalización y Control Político, no por cosas simples, por vinculación con el narcotráfico, porque estaban en juego cerca de 11 millones de dólares que querían hacerlos básicamente legalizar en el sistema bancario. Es decir, por La, cositas menores no se han quedado, no ha sido destituido este señor Godoy. Y este señor Godoy, que fue destituido, no renunció, fue destituido, está censurado, es el que nombró al fiscal general de la Nación. Y por pedido de este fiscal, se hace una suerte de acción preventiva, es decir, le suspendemos por si acaso. ¿Qué pasa aquí, estimado Alexis? Es una afrenta a todas luces a la democracia, de la que se puede apreciar cualquier país que medianamente se considere república democrática. En este sentido, de forma preventiva, por si acaso tengan razón, no se ha terminado todavía, todavía no se termina la investigación, todavía no se determina responsabilidad fruto de la investigación, pero ya hay una suspensión temporal de 9 meses. 9 meses que son suficientes para ya no poder inscribir a nuestros candidatos a las elecciones seccionales. En ese sentido, la ley lo dice y respeto al debido proceso. Primero tiene que haber determinación de responsabilidades para que exista una sanción. No al revés. Eso no se ha visto, no hay parangón en la historia ecuatoriana de un caso similar. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces nos tiene que llamar la atención a todos los ecuatorianos,
porque ya han hecho lo propio algunos actores políticos, algunos movimientos y partidos políticos que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con la Revolución Ciudadana en nuestra cuestión ideológica, pero sí en los principios básicos que rigen a una democracia, que es la pluralidad, la diversidad de pensamiento político y, por supuesto, la diversidad de posibilidad de elección también para la ciudadanía. Y en ese sentido, ahí está el atentado. Hoy es la Revolución Ciudadana, mañana podrá ser cualquier otro movimiento que sea incómodo al poder de turno y el gobierno intentará ganar en los estrados, ganar en los tribunales, lo que hoy claramente no puede ganar en las urnas. Muchas gracias, asambleísta. Justamente conversando acerca del mismo tema, ¿se pudo justificar el 1.200.000 acerca de cómo se fondeó Revolución Ciudadana en el año 2025 y otros periodos, dado que hasta cierto punto, si yo puedo justificar de dónde viene mi dinero y qué estoy haciendo con el dinero que me da el Estado, habría de alguna manera salvedad? ¿Pudieron ustedes justificar ese dinero? Bueno, primero debemos explicarle a la ciudadanía, estimado Alexis, debe tener claro que no es un solo caso. Tenemos un sinfín de casos en el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, no hay un solo caso en 2025, hay de 2023. Hay un caso también en el que su servidor también ha estado involucrado. Digo involucrado porque no tenemos ningún rabo de paja ni ninguna situación que hayamos cometido y lo demostramos. Ya la sentencia ha salido a nuestro favor por el caso de los fondos del año 2023. Entonces, en resumidas cuentas, estimado Alexis, la Revolución Ciudadana ha rendido cuentas de cada uno de los recursos que ha tenido. Y hay que decir algo también, porque aquí hay una mala información. No hemos recibido ya desde el 2021, desde finales del 2020, la asignación que corresponde, la asignación estatal. Entonces no pueden decirnos que no han justificado, porque no hemos recibido, o sea, es un oxímoron. Lo uno no tiene que ver con lo otro. No hemos recibido ni un centavo del Estado, en consecuencia no tendríamos que demostrar nada de ese recurso presuntamente. Y lo otro, se entregaron todo. Tenemos auditorías privadas de Price Waterhouse Cooper, de este tipo de empresas que se dedican a auditorías a nivel internacional. Pero esto viene de la UAFPE, esto viene de la Fiscalía, que claramente tiene una connotación política en este momento. ¿Por qué toman medidas preventivas, presuntamente, si todavía no se había acusado o no se ha detenido responsabilidad? Primero para el partido, aquí hay que también diferenciar, hay procesos que están determinados para personas particulares, personas naturales que pertenecen a la ARC, como Luisa González, como Andrés Arauz. Hay otros procesos que están en contra del movimiento, hay otros procesos en contra de listas del movimiento, es decir, por ejemplo, la lista nacional de asambleístas de 2023, de la que participé también aquí como su servidor, y que, por supuesto, la sentencia ya salió favorable a nosotros, porque no pudieron dar seguimiento al Consejo Nacional Electoral. Eso es un hecho, la sentencia es de conocimiento público en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero mientras tenemos que gastar en abogados, mientras tenemos que presuntamente, entre comillas, demostrar lo que ya está ahí, lo que ya está en el papeleo, lo que ya está en los trámites, lo que ya pasó inclusive, eso se configura claramente una persecución política, ¿no? Nos estresan, nos persiguen, consumen nuestros recursos, los abogados no son gratuitos, estimado Alexis, de la ciudadanía, y finalmente tenemos que demostrar nosotros nuestra inocencia, cuando ellos, por la carga probatoria, tenían que demostrar todo lo que dicen, ¿no? Justamente tocando ese tema, ¿no? Es muy importante también entender de que, claro, como ustedes dicen, justificar, todos tenemos que justificar también los ingresos, me parece también esa parte que es parte de las obligaciones, y más aún cuando es un partido político que de alguna manera tiene la obligación moral y ética de poderlo hacer. Pero bueno, usted está defendiendo y me parece correcto lo que usted está diciendo desde el punto de vista que usted lo maneja. Obviamente, también el otro lado tendrá las pruebas para poder también demostrarlo y al final creo que yo que hay 90 días para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda determinar qué sucede con el partido. Pero en función de ello, ¿qué van a hacer ustedes? Actualmente, los 50-51 asambleístas que tiene el bloque de DC, más los de Yajairo Resta, más la gente que se ha ido, ¿cómo ustedes están planteándose? ¿Van a seguir en bloque o ya alguno está comenzando a quererse tal vez autoidentificar como independiente o está siendo llamado por otras fuerzas políticas? Somos 62, primero para aclarar, estimado Alex, somos 62 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, éramos inicialmente 67, 5,
han mostrado su verdadero rostro de los intereses particulares y tomaron su decisión, unos de declararse independientes, otros de forma distinta, pero finalmente han sido o han demostrado estar afines al gobierno que está destruyendo la calidad de vida de todos los ciudadanos. Sí debo recalcar algo. Aquí, estimado Alexis, yo no he puesto en tela duda de que nosotros no hemos presentado absolutamente todo. Y le estoy diciendo que tenemos también auditorías de índole privado, no solo lo que nosotros creemos que está bien. Y todo esto se ha demostrado. Entonces, sí es una persecución política, porque no es casualidad que se suspenda por 9 meses. Es decir, también les tiembla la mano suspenderla definitivamente al movimiento político más fuerte de este retorno a la democracia y dicen, no, 9 meses de forma preventiva, pero 9 meses que son suficientes para mancillar la voluntad del pueblo ecuatoriano y de los millones de votantes que tenemos en nuestro país. Entonces, eso debe quedar completamente claro. Mañana comparece Luisa González por una denuncia en el contencioso también, ya a título personal, a ella como candidata a presidente. Entonces, fíjense, Alexis, ¿no le parece a usted curioso que mientras aquí existen muchos otros partidos políticos? Solo la Revolución Ciudadana tiene una serie, tenemos decenas de juicios, de procesos en el Tribunal Contencioso Electoral y uno tras otro. Esto es desgastante. ¿Por qué no ponen uno solo, por ejemplo? ¿Y por qué cuando se les demuestra con papeles, porque esto es lo que debe entender la ciudadanía, dicen, esta firma de aquí no coincide con esta otra firma del otro señor? Ese tipo de denuncia de ese nivel es lo que tenemos en el Tribunal Contencioso Electoral. No nos dicen no está justificado, sí está el documento, pero estas trivialidades, le falta una coma, esta firma no se parece mucho, entonces no sabemos si firmó el mismo señor, pero están las copias, está la declaración del mismo señor que indica que voluntariamente ha hecho el documento y ellos se toman atribuciones de decir, no, como que no es el mismo señor. Ese tipo de denuncia es la que tenemos en este momento, en este tema de demostrar los fondos y todo lo que han tratado de hacer show a la voz pública. Le comprendo. Igual, si se focaliza, y claro, nosotros podríamos hacer también un análisis histórico, que también en 2008, 2010, 2014, también hubo acusaciones de que hubo persecución política, en cambio, del otro lado, en el tiempo del correísmo, al PRIAN y a otros partidos políticos, y claro, ahora tal vez del otro lado, tal vez es un poco complicado poderlo manejar. Pero bueno, ustedes están en el proceso, que están haciendo la probatoria, tienen 90 días para poder estar trabajando y destrabando este problema que ustedes dicen que tienen las pruebas. Claro, sería interesante también después poder conversar, mi estimado señor asambleísta, después de 3 meses para ver cómo fue. Pero poniendo al punto, señor asambleísta, de lo que hablábamos, el bloque que usted me decía que son 62, haciendo una aclaración ahí, ¿cómo van a manejarse? ¿Piensan seguir como bloque? Tal vez ya hay alguna nueva alternativa que también tengan ustedes. ¿Alguien quiere declararse independiente o están firmes? Seguimos completamente firmes. Eh, Seguramente muchos estarán saltando, permítanme tener una expresión coloquial, saltando en suya pata, porque dirán ya no hay partido, ya no hay... Lo que sí les puedo dejar claro a la ciudadanía es que nosotros vamos a terciar en las elecciones seccionales. Nuestros candidatos y la ciudadanía va a tener la posibilidad de escoger a los candidatos que representan la alternativa a los gobiernos locales a nivel nacional. Vamos a tener candidatos para los 222 prefecturas, perdón, 222 alcaldías para las juntas parroquiales y la prefectura. Y en nuestra provincia, en Morona, Santiago y la Amazonía, no va a ser la excepción. Esto sí debemos dejarlo completamente claro. Estamos apelando, impugnando esta espurria sanción, por decirlo menos, y no obstante, tenemos también mucha apertura y muchos movimientos que se han ofrecido en potenciales alianzas que están en análisis. Entonces, nuestros ciudadanos van a poder elegir a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Tristemente, les vamos a guardar la fiesta a aquellos que digo yo, que seguramente deben estar saltando chullapata porque ya no hay partido, porque, por diferentes situaciones, ¿no? Pero la militancia, recuerda, estimada Alexis, nosotros de Evolución Ciudadana no solo somos un número, esta situación ya la vivimos. Es el único movimiento que vive una persecución real, porque todo lo que comentan que ha pasado en el anterior estaba basado en el código de la democracia. Partidos que no cumplen con el mínimo de la votación tienen que desaparecer. Hoy en día creo que sigue vigente ese artículo. Pero aquí no estamos hablando de simples procedimientos. Se nos quitó el partido en el 2019 y ya hemos vivido esa situación. No somos solo un número, no somos solo un movimiento, un nombre. Así que la cohesión social que tenemos como movimiento, siendo el movimiento más fuerte desde el retorno a la democracia, no se va a diluir ni se va a disipar.
por unas escaramuzas o unos intentos burdos de atentar contra la democracia. La democracia nos debe permitir que nosotros elijamos la opción de gobierno que queremos en las urnas, no en los tribunales, ni valiéndose de argucias ni leguleyadas, con una clara intencionalidad de proscribir, repito, al movimiento político más grande y más fuerte de retorno a la democracia. Y por ahí, esto sí nos debe causar poderosamente la atención, llamar poderosamente la atención, que no es solo con la RC. Ya por ahí hay indicios de que otros movimientos también los quieren desaparecer. ¡Qué coincidencia! Si esto fuera un partido de fútbol, sería como que no haya ni árbitro, no haya pelota, no haya ni equipo oponente, que prácticamente el campeonato es del único partido político que está allí. Ese partido político ahora es ADN, el partido político del presidente Daniel Noboa, protegido por el fiscal general de la Nación, fiscal subrogante, nombrado por el presidente de la Judicatura, involucrado en tráfico de influencias, involucrado en narcotráfico, que ha sido destituido por la Asamblea. Ese tipo de gente es la que nos quiere decir a nosotros que no tenemos derecho a participar en la vida democrática de nuestro país. Ya, muchas gracias, señor asambleísta. Justamente de eso se trata la entrevista, de poder hacer un intercambio de ideas. Y como yo le decía anteriormente, también la ciudadanía que está pendiente de esta entrevista sabrá discernir. Es muy importante también decirlo, justamente creo que todos los presidentes y todos los gobiernos siempre buscan tener todos los poderes del Estado de manera directa o indirecta. Entonces, claro, esta vez de alguna manera se está viendo ello, pero no por eso también otros gobiernos no lo han hecho. A ver, señor asambleísta, justamente entrando en lo que tiene que ver con la actividad que usted está ejecutando actualmente, dado que usted ahorita, al ser del partido opositor, ¿qué entrada usted tiene, por ejemplo, para poder gestionar vialidad? Dado que, como usted conoce de primera mano, nosotros tenemos una vialidad en estado no tan óptimo y en algunos lados deplorable, por ejemplo, vía Cuenca, vía por Limón, por Guarumales, tenemos también la vía Riobamba, tenemos problemas serios en conectividad. Desde el punto de vista de un asambleísta de la bancada opositora, ¿cómo ha podido trabajar en función de ello? Bueno, primero debemos entender que somos una oposición propositiva, no es que nos oponemos a todo como quieren hacer ver. Hemos presentado siempre alternativas que beneficien a las grandes mayorías empobrecidas de nuestra patria. Y que esta situación de que somos opositores porque no nos cae el presidente es lo de menos. El presidente le tendría que ir bien, ¿no? Pero le está yendo exclusivamente solo bien a él y a su familia y no nos está yendo bien a la mayoría de ecuatorianos. El 60% de la realidad que corresponde al gobierno central en Amazonia está en deterioro. Eso no es ninguna novedad, no es hablar mal del gobierno, porque cuando se pone a la luz los hechos objetivos, ya estamos en contra del gobierno, no. Los hospitales están cerrando, no hay medicinas en los hospitales. Ahora mismo el caso de los 80 niños en Taisha, que nosotros mismos fuimos los primeros en alertar, por ahí hemos hecho algunas situaciones. Otro punto importante, estimado Alexis, nosotros como asambleístas nosotros no gestionamos obras, ni vialidad, ni de ninguna otra índole. Nuestra función, Una de coyuntura que acuerdo, puede ser de llegar de, al Ejecutivo. de acuerdo a la Constitución, nosotros fiscalizamos y legislamos. Y de esa actividad fiscalizadora, es posible que se determine la continuidad de procesos de vialidad o de cualquier índole. Fiscalizamos y llamamos la atención cuando no hay medicina, cuando no se paga para los repuestos de las ambulancias. Pero eso sería, bueno, estamos explicando nuestras competencias. Claramente nos cierra las puertas el gobierno y yo les pregunto, los dos asambleístas de nuestra provincia, por poner un ejemplo, que están entregados totalmente al gobierno, son afines al gobierno, por decirlo menos, que han operado o sea, si son ellos tienen la coyuntura y no hay un metro de, por ahí hacen campaña con bacheos, y a la misma ciudadanía ha salido a bachear por cuenta propia. Recientemente compareció en la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, fiscalización, y le pusimos un documento al ministro Luque, y se comprometió a la semana anterior hacer el desembolso para la vía, por ejemplo, que corresponde a Chihuinda, a Sixi Chihuinda, Gualaquiza, perdón. Nosotros ahí tenemos que fiscalizar. Yo ni trabajo con contratistas, ni tengo con podrascos, pero tengo que hacer que se garantice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, que es el ejercicio del libre tránsito en una vía de calidad. Lo mismo con los hospitales, cuando no hay medicina, se están cerrando los subcentros en Taisha, en la zona fronteriza se están cerrando los subcentros, porque ya no quieren enviar médicos ni TAPS, me están llamando los TAPS, me están llamando los médicos que lo están sacando de allá. Ese es el trabajo que hacemos nosotros.
y hemos hecho bastantes procesos de fiscalización, tenemos con la ANT, hemos hecho que se cumplan pagos atrasados, que es una constante con este gobierno. Podríamos decir que siempre se vivió así, pero no en la magnitud con la que se está llevando de forma desenfrenada las finanzas. Ya mismo, el día de hoy, a las 0 horas, se incrementó el precio de los combustibles. Eso va a tener consecuencias por el efecto multiplicador del dinero, va a tener consecuencias también para las economías locales. Tenemos que también analizar ese tema. En ese sentido, no solo en vialidad, en salud, en educación, en otras áreas también, por ejemplo, corresponde a las dotaciones que por ley les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados, también hemos estado haciendo una pelea para que se les cumpla. Muchos tienen pagos retrasados, 3, 4 meses, no les entregan, pero hoy se aprobó la reforma al COTAD en la que les van a exigir que cumplan el 70-30. Si no les entregan ni el recurso, ¿cómo les exige que cumplan? Y seguramente el siguiente año habrá otro recorte porque al no cumplir, en documentación figuraría como que no gastan ese recurso y el recurso tendrá que volver al Tesoro Nacional y para el siguiente año, además de que no les cumple con el recurso, va a haber un presupuesto nominal menor. Ese tipo de situaciones son las que realmente nos preocupan a nosotros. Tomando mucho ese tema, y justamente, claro, nosotros comenzamos diciendo, y en este caso de mi parte dije que corresponde al gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con vialidad, pero ustedes como asambleístas directamente de alguna manera pueden hacer lobby para poder lograr esos acercamientos que, como usted mismo comentó, la gente que, por ejemplo, está del lado de el gobierno podría también ejecutar algún tipo de petición, algún tipo de acercamiento político. Topando el otro tema, justamente, se acaba de aprobar esta reforma al COTAD, donde se está exigiendo 70% de inversión, 30% de lo que tiene que ver con gasto corriente. Hablábamos justamente hace una semana o 2 semanas, hablábamos de que, por ejemplo, en cantones amazónicos, incluso se llega a un 35% en gasto corriente, sin tener en cuenta la partida presupuestaria número 71, que es donde justamente había el problema de aparentemente el maquillaje. Y si sumamos el 71, algunos llegan sobre el 60% en solo lo que tiene que ver con gasto corriente. ¿Cuál fue su postura y cuál fue también el justificante de su voto? Bueno, se presentaron dos proyectos de ley económica urgente, el uno es la reforma al COTAD y el otro es la ley orgánica, bueno, así es el nombre, no lo digo yo, ley orgánica de fortalecimiento de los sectores estratégicos, que configuran y modifican la ley de minería y la ley de energía, particularmente el apartado de sectores eléctricos. La primera, que es el caso que estamos conversando en este momento, en la reforma al COTAD, ¿no? Nuestra posición fue firme, fue en contra, porque esto perjudica fundamentalmente a los gobiernos autónomos descentralizados de toda la patria, pero de forma expresa, de forma expedita a los municipios más pequeños, y muchos de nuestros municipios de la Amazonía están en esta categoría. Alguien por ahí comentaba que sí, que son los municipios grandes como Quito o Guayaquil, lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en municipios grandes, sí, ellos recaudan sus propios impuestos prediales y de alguna manera pueden solventar. Es falso, ni siquiera los municipios grandes están, inclusive ellos están llegando a tener inconvenientes, va a tener que subir, por ejemplo, yo ahora estoy hablándoles de Quito. Quito, lo más probable es que suba el precio del transporte municipal me refiero, porque ya no se va a poder subsidiar al no cumplir esta figura. Y les hablo de municipios grandísimos, Guayaquil, Cuenca, Manta. Si volvemos a nuestra territorialidad, a la Amazonía, el día de ayer han presentado una acción pública de inconstitucionalidad, al igual que lo hicimos nosotros como asambleístas, algunos gobiernos autónomos del Comala, y he hablado con ellos y les preocupa mucho porque, repito, ya les quieren obligar a este 70-30 en papeles, porque ahí también hay una serie de marañas que hace el Ministerio de Finanzas para no cumplirles, pero sí exigirles ciertas cosas, y recordando que esto ya estaba en concordancia con el COGEP, el tema de la Contraloría también ya lo establecía en 70-30. En ese sentido va a haber un retroceso y va a haber, tristemente, estimado Alexis, una serie de despidos, porque muchos de los proyectos de índole social, que brindamos servicios sociales en los diferentes municipios, en los 43 municipios de la Amazonía, sobre todo, tienen que ver con este rubro. Mucha gente que está contratada para cuidar de los grupos de atención prioritaria, las escuelas de fútbol, una serie de inversiones sociales que se hacen, corresponde a este rubro que dicen que se malgasta. Y es posible, y esto le tengo que decir también porque se utilizó como pretexto, recuerde Alexis, utilizó como pretexto que los GATS hacen mucha fiesta, gazarra y que ahí se despilfarra el dinero.
que podemos estar de acuerdo, porque yo mismo tengo procesos de fiscalización contra algunos GATS de la provincia de Morona, Santiago. Pero eso es muy diferente, es decir, hay que atacar los actos de corrupción, hay que perseguir delitos, pero no podemos condenar no a los municipios, sino a los ciudadanos que reciben esos beneficios de esos municipios, son los que finalmente terminan pagando los platos rotos. Y aquí la tríada es el recorte presupuestario, no entregar a tiempo, o sea, esta serie de despidos y todo lo que va a ocurrir. Y hay una cuestión importante, estimado Alexis, que se les debía a los gobiernos autónomos descentralizados cerca de 1.100 millones de dólares de las asignaciones estatales. Esto ya no se les va a pagar. Y me dirán que, pero los asambleístas sanes nos tratamos o qué. A las pruebas me remito. Espero que en unos meses veamos si entregaron los 1.100 millones de dólares a los diferentes GAP, que son Señores, retrasos que les corresponden por ley y que no se les están entregando. podemos tomarnos un minuto, solo vamos a volver a reconectar para poder tener la otra media hora, por favor. Ya, o sea, ¿me desconecto del Zoom o qué hago? Sí, por favor. Nos dan un Ya, minuto. Muy amable, gracias. al mismo link. Me envían entonces. ¿Y ya? Sí, perfecto, muy amable. Bueno, continuamos nosotros aquí en una conversación muy amena que estamos con el asambleísta Nanki San de Revolución Ciudadana por Morona Santiago. Estábamos conversando justamente el último tema acerca del 70-30, estábamos conversando acerca de lo que está sucediendo actualmente con los municipios. Dicen que hay una deuda de 1.100 millones de dólares que posiblemente no se paguen. Adicional a ello, también estábamos hablando de si era o no era correcto poder cortar estas posibilidades de poder contratar a mucha gente, valga la redundancia, y de poder elevar todo lo que tiene que ver con la carga corriente de los municipios. Señor asambleísta, en función de ello, ¿usted ha visto tal vez en municipios que existe mucha carga laboral de gente que no hace mucho o que no está prestando servicios que justifican su estadía dentro de la municipalidad, de cualquier municipalidad hablando? Es probable, estimado Alexis, por eso decía que lo uno no disiente necesariamente, o no es una disyuntiva entre combatir a la corrupción, que tendríamos que decir es la corrupción en términos generales, al gasto excesivo,
Yo personalmente estoy en contra del gasto excesivo en fiestas mientras nuestra gente no tiene ni agua potable. Esa es mi posición personal y ahí hemos hecho procesos de fiscalización a algunos GATs de Morón Santiago que están en marcha, pero eso es puntual. Perseguimos delitos porque vivimos o pretendemos que vivimos en un estado de derecho en el que se persiguen delitos, no se persiguen a personas, no se persiguen a alguien porque tengamos una afiliación en contra de esa persona. Y en ese sentido es lo mismo, ¿no? Es un acto de corrupción, el piponazgo o tener excesiva carga administrativa, pero si revisamos, y porque hay datos sobre esto, si revisamos la mayoría de GATs, sobre todo los pequeños, mucha de la gente que inclusive está en proyectos que podrían no parecer sociales, obreros son contratados por esta estrategia, digamos. Obreros son contratados, es una realidad que estamos viviendo. Ahora, eso no quita que nosotros tenemos que combatir, que sí, seguramente hay, tengo por ahí unos casos de gente que está registrada como que trabaja en un GAD y nunca va, nadie sabe ni la ha visto ahora ese dinero del erario público se fuga por ahí y eso sí tenemos que combatirlo. Asimismo como la malversación de los recursos en fianzas pomposas cuando la gente no tiene los servicios más básicos. Sí hay que hacer planificaciones para festividades, para acciones como ferias, que inclusive reembolsen una suerte de beneficio social y beneficio económico para nuestras localidades, pero eso se tiene que ser también con un buen cálculo, porque si no, finalmente termina siendo únicamente la malversación de fondos y el mal uso de estos recursos. Es mi posición personal. Podríamos utilizar ese dinero, por ejemplo, para dar becas. ¿Por Señor qué asambleísta, gastamos? como usted mismo lo comentó, anteriormente ya había estado en la Constitución y en la normativa que ya había ese 70-30. Ahora se estaba especificando que justamente en la 71 y en la 73 había habido en muchos municipios ciertas malversaciones y usos inadecuados, dado que estas partidas presupuestarias estarían justificando gente que está dentro de la parte administrativa cuando eso ya estaría corriendo dentro del gasto corriente. Sería una cuestión más como de optimizar y de que se asegure ese 70-30 que ya estaba anteriormente normado en la Constitución de 2008. Así es. Además hay que entender una cuestión, ¿no? Que la reforma al COTAD inclusive podría tener vicios de inconstitucionalidad porque atenta contra una cuestión fundamental que es la autonomía de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. No es que con la autonomía cada gobierno hace lo que le da la gana, porque también están suscritos al marco jurídico de la legislación ecuatoriana, pero cada uno responde de alguna manera a su realidad y aquí siempre vamos a tener que combatir el problema de raíz que tenemos en nuestro país, que no es solo un problema de los gobiernos autónomos centralizados, sino también del gobierno central, porque ahí tenemos ATM, Progen, hay otras empresas que no son de conocimiento público porque ya se han ido robando la plata en estos últimos meses. Ahí también está la corrupción. Y porque ahí también no apuntamos con el dedo para que haya responsable. Fíjese, un año y medio ha pasado para que recién haga un añadimiento sobre el tema de ATM y Progen. Y otros casos, como el de Guayaquil, que me voy a poner entre comillas, falta que de manera preventiva hacen el allanamiento. Ese tipo de situaciones tenemos que también sacar a relucir porque debe primar la transparencia. Entonces, en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, que dicho sea de paso, fíjese, ahora se reunieron algunos, y les voy a contar esto, y muchos alcaldes me darán la razón. Muchos de ellos quieren presentar acciones públicas de inconstitucionalidad para la reforma del COTAT, pero ya les empezaron a llamar de la CTA, del Ministerio de Finanzas. Usted pone eso, lo que le tenemos retrasado, no un recurso, es lo que le corresponde por ley, podría perderse unos 2 meses más, unos 3 meses más. Esa es la forma en la que están coaccionando a nuestras autoridades locales. Y lo digo con conocimiento, porque el día de ayer me han llamado algunos alcaldes para hacer esa denuncia de forma verbal aquí en la ciudad de Quito. Eso es lo que estamos viviendo y nadie quiere poner esto sobre la mesa. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Van a recortar 1.100 millones de dólares. Acuérdense, estimados alcaldes, porque hay algunos que ciegamente dicen no es lo mejor, incluso cuando va en detrimento de sus mismos municipios y de sus ciudadanos. Veamos si los 1.100 millones, estimado Alexis, entregan hasta que termine este año. Yo les reto, si entregan los 1.100 millones hasta que termine este año, podré decir, nos hemos equivocado, no hemos pensado en el pueblo. Pero estoy casi seguro, porque ayer me llegaron los alcaldes que no les entregan desde noviembre los recursos.
y que les han dicho si se ponen a protestar y presentar las acciones de inconstitucionalidad, mucho menos verán esos recursos en sus municipios. Y para esos municipios pequeños, como lo son los municipios de la Amazonía, los municipios de nuestra provincia, es determinante el atraso o la retención de estos recursos que necesitamos para todo tipo de obra y necesidades imperantes que tenemos en nuestros territorios. Mi estimado asambleísta, justamente, tal vez este gasto excesivo en gasto corriente no está acostumbrando a nuestros pueblos un poco a el clientelismo, nos estamos siendo muy clientelares, porque por ejemplo nosotros tenemos ya por 20, 25 años una forma de manejar la provincia y no ha dejado de ser la más pobre del Ecuador, entre las dos o tres provincias más pobres del Ecuador, justamente manejando esto, ¿no? Que ponga más gente en este departamento, ponga a la secretaria de la secretaria, armo este nuevo departamento, lo divido y estamos nosotros haciendo justamente estos organismos autónomos descentralizados un poco alejarse. ¿No creen que esa es una base fundamental por la que tal vez no estamos haciendo suficientemente obra para primero sacar servicios básicos, que sería primero, antes que tal vez, y eso yo lo digo, siendo un músico aficionado, antes de música, antes de otras cosas que tal vez podrían venir después? Tiene sentido lo que usted comenta porque nosotros también nos condolemos de la situación. Tristemente hemos estado siempre peleando primero, segundo, tercer lugar, a veces primero, segundo de las provincias más pobres por necesidades básicas insatisfechas, Morona, Santiago. Y es muy triste, ahora mismo tenemos ahí actividad minera, tenemos actividad hidroeléctrica. Eso también fue un requerimiento que hicimos como bancada de Revolución Ciudadana, porque la ley dice que se debe entregar las regalías, se debe entregar recursos de las mineras, pero no se había establecido el reglamento. Recién, fíjese, estimada Alexis, ¿cuánto tiempo llevan operando los hidroeléctricos? ¿Cuánto tiempo llevan operando, haciendo operaciones las mineras, prospección avanzada? ¿Cuánto tiempo? O sea, porque ya llevan décadas algunos. Y el reglamento recién se expidió por pedido expreso de su servidor y los compañeros de la bancada el 31 de diciembre del año pasado. El 31 de diciembre de 2021 se expidió el reglamento y ahora con ese marco jurídico, porque no significa que en automático entreguen el recurso, nosotros tenemos que reclamar. Ahí sí yo les invito a los otros asambleístas a que se sumen a esto, que es realmente reclamar por los derechos de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestros municipios. Esa es una cuestión que nos debe unir y no intereses protervos de repartirse cargos y estar con prebendas personales. Ahora, en el tema este que usted comenta, de que sí, es muy probable y creo que es una realidad que los que vivimos en Morona, Santiago de la Amazonía entendemos que se trata de dádivas, de que de forma clientelar se maneja, de forma populista, tiene estos comportamientos clientelares de trabajo. Si hablamos filosóficamente, es alienación del trabajo, es decir, le da el trabajo a alguna persona y esa persona ya no sabe ni siquiera si está por ideologías, sino más bien porque tiene que retribuirle la entrega del trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos son actos de corrupción que sí tenemos que combatir. Pero fíjese, eso es muy distante de la reforma COTAD que establece normas de comportamiento generales de cómo se debe operar el gasto, tanto corriente como el gasto de inversión. Y yo estoy de acuerdo con usted. Eso tenemos que denunciar. El piponazgo, la excesiva contratación de personal que no sabemos a veces qué hacen. Eso no tiene nada que ver con otras situaciones. Fíjese, estimada Alexis, ni siquiera van a poder hacer la partida porque muchos de los municipios tienen convenios con el MIES. Ni siquiera van a poder hacer la partida para tener esa contrapartida de contribución, ¿no? Porque no les entrega todo el MIES. Eh, ese tipo de situaciones vamos a ver. Quisiera equivocarme, quisiera que me digan en unos meses se entregaron los 1.100 millones de dólares, quisiera que sigan los centros de desarrollo infantil, quisiera que sigan todas esas actividades para los grupos de atención prioritaria, para las personas con discapacidad, para nuestros adultos mayores, para las madres embarazadas, para los niños que necesitan tener actividades de recreación, para no irse por el mal camino que hoy está, pues, de forma rampante también en nuestra provincia. Hay otras opciones que son más de índole delincuencial que de fomentar el crecimiento del espíritu y el espíritu crítico de nuestros jóvenes. Eso se va a ver gravemente mermado en todas las instancias. Por ahí vi a alguien del Conagopare que no nos afecta, que es beneficioso. Veamos, esperemos que en estos próximos meses no tengamos que tragarnos nuestras palabras. Y los municipios,
siguen denunciando, pero están siendo coaccionados, estimado Alex. Eso es lo más triste, están siendo coaccionados. Muchos de ellos callan, porque de lo poco que reciben atrasado, no se pueden permitir no recibir absolutamente nada, porque no van a poder brindar, por supuesto, servicios de calidad a sus ciudadanos. Señora asambleísta, justamente, a ver, si nosotros, voy a darle una posición muy mía, ¿no? Me parece correcto que se pueda controlar a la gente que está ingresando, que no haya mucho piponazo y que también que no se malgasten cosas que no deben hacerlo. Pero también, por otro lado, por favor, a toda la gente de cualquier lado político y de cualquier bancada, no, tampoco comencemos a estar coaccionando. Sería terrible que pueda ocurrir eso, esperamos que no nos suceda. Yendo al punto, señor asambleísta, de la minería y del ambiente, justamente había habido el artículo 29 del famoso proyecto de ley que no entró, que justamente iba a ser un poco, iba a causar mucho revuelo por el hecho de que nosotros como Amazonía íbamos a tener una implicación en los beneficios de las hidroeléctricas. Aparte de eso, también de alguna manera se permite ahorita lo que tiene que ver con la explotación de petróleos en Galápagos y algunas otras cosas, pero también va a haber más control sobre la minería ilegal, va a haber la posibilidad de poder eliminar incluso maquinaria que no sea de uso legítimo, y aparte de ello se va a, de alguna manera, propender a que la minería bien hecha tenga mayor injerencia. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo usted lo vio? Y también para que nos dé su posición. Bueno, debo decirlo con claridad, nosotros votamos en contra de esta ley orgánica de fortalecimiento de los sectores estratégicos. Uno, no se cogió nuestras propuestas. Siempre hemos presentado, Alex, y la ciudadanía debe tener claro, la Revolución Ciudadana siempre presenta una alternativa. No es que decimos no y ahí quedó. Esta es la alternativa, esta es la alternativa que beneficiaría a la ciudadanía, a los sectores más pobres de la patria. Y en esta ley no votamos en contra solo porque no nos parece, porque toda la ley está viciada para responder a los intereses del capital transnacional, y algunos dirían por ahí, del mismo presidente y de la familia del presidente de la República, porque son sus mismas empresas y su mismo holding a través de empresas internacionales las que operarían estas licitaciones de minería, sobre, que están fundamentalmente en la Amazonía. Fíjese, hay una cuestión que le voy a ir desmenuzando un poquito ahí para que vea un poco la ciudadanía por qué votamos en contra. Debe tener claro que no nos oponemos por oponernos, sino porque pensamos realmente en que este territorio que nosotros tenemos, que nos ha dado la gracia Dios de tener, de haber nacido en la Amazonía, tiene recursos, sí, de toda índole, inclusive estos recursos mineros, y que primero no existe una planificación, estimado Alex. Hay que entender que antaño, alguien dirá, pero antaño también había minería y antes en otros gobiernos también ha habido Porque minería. que concesionaron a China y a Canadá la mayor cantidad de territorio concesionado, valga la redundancia, en Santiago, en el periodo del correísmo. Muchas de esas concesiones ya estaban desde antes. Eso hay que tener precisión. Y que justo haya coincidido que en ese momento empezaron a operar es distinto. Hay operaciones que ya datan de 30, 40 años. Entonces hay que hablar con mucha precisión. No ha sido ni el correísmo, sino han sido quizás necesidades estratégicas del país, para no poner el nombre y apellido de esto. Pero hay que entender algo, que al menos en el correísmo, estimado Alexis, existía un plan. O sea, ¿por qué explotamos? Debemos entender que de alguna manera, cuando cualquier país, cualquier sociedad explota sus yacimientos mineros, explota sus yacimientos petroleros o hace uso de energía hidroeléctrica, lo hace entendiendo que hace un sacrificio, porque toda actividad humana, inclusive la que estamos haciendo nosotros ahora, deja una huella de carbono, deja una huella ecológica. Eso se lo entiende por definición, por una definición académica. Entonces, mucho más la actividad petrolera, la actividad minera o la actividad hidroeléctrica. Pero en este plan de cambio de matriz productiva, que es lo que se establecía, que sacrificamos de alguna manera explotar hoy para hacer un cambio y transitar de una economía primario exportadora a becas, a generar industria, a generar valor agregado y una serie de cosas más, a generar, por ejemplo, la economías del conocimiento que no dependan exclusivamente de seguir explotando, pero hay una planificación. Yo le pregunto ahora, estimada Alexa, ¿existe una planificación primero para explotar? Hoy en día no existe nada. No se sabe el recurso de ahí a dónde va a ir y cómo va a llegar para ser retribuido a la ciudadanía de la zona de influencia, por ejemplo. No existe ese mínimo mecanismo de decir, poniendo un ejemplo, estamos en Sevilla, Don Bosco, se va a explotar un yacimiento.
se cobra un impuesto, se cobra las regalías y vuelve ahí y con eso se va a hacer tal hospital. No existe eso. En este momento no existe, que es lo mínimo para retribuir a las zonas de afectación. Y lo otro, no existe este plan para transitar de esa economía. Se explota por explotar sin entender que, por ejemplo, de ahí se van a dar tantas becas. ¿Cuántos chicos de la Amazonía, por poner un ejemplo de Morona Santiago, a través de la explotación del Lowe, o por ahí creo que está EXA también y otras empresas más que se van a venir, viene Hidro Santiago? ¿Cuántos chicos van a estudiar fuera del país? Y no nos digan que dar pelo por poner a estudiar a 5 chicos un tecnologado, eso es hacer responsabilidad social. Aquí tiene que haber una planeación estratégica supervisada por el Estado o dirigida por el Estado para garantizar eh, el pleno ejercicio de los derechos de quienes, de los ciudadanos ecuatorianos, de nosotros los que vivimos esas afectaciones. Primero eso, no existe este plan para transitar a una economía del conocimiento, para que quizás a futuro, ¿cómo vamos a hacer la remediación de ese proyecto minero que se estableció? No existe, o sea, no existe absolutamente nada, ni siquiera las garantías, estimado Alex. Y eso está en la ley, pueden revisarlo de cabo a rabo. Uno, se establece clúster mineros, dicen. ¿Qué es un clúster? Por definición anglosajona, ¿no? Porque es una palabra anglosajona el clúster. Que en una industria, en un sector, poniendo un ejemplo, Macas, podría ser un clúster gubernamental, lo otro es un clúster minero, que las instituciones públicas no estén a más de 10 minutos de distancia, que el ciudadano pueda ir al registro civil, pueda ir al registro de la propiedad rápido, caminando, eso es un clúster. Pero aquí le hacen clúster minero y dicen que el Estado ecuatoriano, fíjese, todavía no van a empezar a pagar en 20 años regalías ni ningún impuesto, pero el Estado ecuatoriano tiene que garantizar que haya un clúster minero. ¿Y qué es el clúster minero? Que el Estado le garantice que haya energía eléctrica, que el Estado le garantice que haya una vialidad para llegar a la minería, que el Estado le garantice que haya todos los servicios, lo que se conoce en administración de empresas, como para garantizar la capacidad instalada que pueda tener esa operadora o esa minera. En 15 o 20 años es lo más cercano que van a empezar a entregar recursos al Estado, pero antes de eso, nosotros, los ecuatorianos, con nuestros impuestos, le vamos a dar carretera, le vamos a facilitar la vida y no vamos a recibir prácticamente ninguna retribución. Eso uno. Y algo peligroso ahí, estimado Alexis, peligroso porque se reduce a una dicotomía entre que lo ilegal y lo legal. Y aquí sabemos, los que podemos estudiar con criterio, todo lo que implica la problemática social de la minería. Tenemos pequeña escala, a mediana escala, artesanal, informales, que no es lo mismo que ilegal. Pero aquí la solución se presenta como si aquí hay una asociación de mineros artesanales que no son formalizados, es ilegal. Les quitamos a ellos, pero la solución es, en vez de ellos, poner la minería a gran escala, en vez de ellos, quitándole la licencia a esos pequeños operadores. Y sabe lo más preocupante, estimado Alexis, que dentro de estos servicios que el Estado le tiene que garantizar, y le voy a decir aquí mi análisis, se anticipan a la problemática social que va a haber porque se elimina el consentimiento previo, libre e informado, y se anticipan a la problemática que esto va a generar por los desplazamientos, por la eliminación inclusive de personas que pueden ocurrir a raíz de esta operación minera a gran escala, porque el gobierno nacional, a través de las Fuerzas Armadas, según esta ley, se obliga a proteger la operación de la gran minería. Fíjense, nuestros recursos, porque esos militares están pagados con recursos de los ecuatorianos, van a entrar a defender en contra de los intereses de lo que le comento, toda esta amalgama, porque no es monolítico, es una amalgama de pequeña minería, minería a mediana escala, informales, también estarán los ilegales, que eso hay que combatirlo, estamos de acuerdo que hay que combatirlo, pero eso es lo que va a ocurrir ahí, eso es lo que está ocurriendo. Y algo importante, pensamos en el medio ambiente, por eso le preguntaba yo si existe un plan, si esto responde a una lógica estratégica, a un plan nacional para transitar de la economía primaria exportadora a economía del conocimiento, generar becas, que hayan 10.000 estudiantes amazónicos en los próximos 5 años estudiando en la Ivy League, en las 10 mejores universidades del mundo. No existe ningún plan de esa índole. Y lo más triste ahí es que, recuerde usted, hay que hacerle a la gente una rememoranza. Hace unos meses, el gobierno nacional, con el pretexto de optimizar recursos, porque todos dicen la optimización, fusionó el Ministerio de Ambiente,
que ya ha ido cambiando de nombre, MATE, todo, pero el Ministerio de Ambiente fundamentalmente, con el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, primero se fusionó, es un retroceso, tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional de parlamentarios y países como Canadá, mismo Estados Unidos, otros países de las Américas, se asombraron de que eso es un retroceso, volver a los años 60, a los años 70. El juez también es parte. ¿Por qué? ¿Por qué hago este acuerdo a esta fusión, que fue un retroceso, fue un oxímoron? Como la misma entidad que entrega permisos ambientales está fusionada con la empresa que es la que pide los permisos ambientales. Y si eso lo traemos a lo que está ocurriendo actualmente, fíjese, estimado Alexis, antes se pedía planes de manejo ambiental, se pedían licencias ambientales, es decir, habían 7 pasos para hacerle resumidas las cuentas a la ciudadanía. Se redujo a 3 pasos en esta ley. Y ya no hay licencia ambiental, ya no hay plan de manejo ambiental. Ahora, ¿sabe qué existe? Ahora existe un permiso administrativo, es decir, la voluntad de la autoridad que esté en ese momento ahí, el ministro, dirá, ah, sí, esto es estratégico, tenga el permiso para que usted opere. No hay consentimiento libre e informado, no hay plan de manejo ambiental. Imagínense el retroceso que estamos viviendo. Inclusive la gente que apoya la minería, que quiere hacer la minería bien, la minería responsable con esta transición de las economías, va en contra de esta ley porque les perjudica. No va a beneficiar a nuestros pequeños mineros porque hay mucha gente en la Amazonía también que opera, tienen derecho al trabajo, pero no se pueden confundir que ellos son gran minería. Son pequeños mineros. Aquí estamos hablando de monstruos, estimado Alexis, de capital extranjero, de decenas, algunos de centenas de miles de millones de dólares. Esos capitales son los que van a entrar ahí. Entonces la solución se redujo a la dicotomía de que aquí hay como, no sé, 300 mineros ilegales, que seguramente algunos sí cometen faltas y eso hay que denunciarlo, pero la solución es quitamos a estos y ahora sí esto concesionamos a la gran minería que va a defender los militares, que no va a tener consentimiento libre informado y que también no va a tener manejo ambiental. Esa es la solución que han dado y eso está en la ley. Yo le estoy diciendo lo que ya está en la ley, no me estoy inventando. Por eso, y más razones, porque hay más detallitos de letras pequeñas, por eso nosotros votamos en contra. Ahora, para que quede claro, porque nos dicen, pero se va a generar miles de millones en impuestos. Fíjese lo que está escrito ahí. Lo más próximo, si alguien lo hiciera rápido, son 15 años. Es decir, por 15 años solo vamos a tener contaminación y destrucción, y ni una regalía, ningún beneficio, porque ahorita las operadoras mineras que están ahí, ni siquiera esas cumplen con la ley que teníamos anteriormente. Con esta ley, me temo que ya no tenemos nosotros, ni siquiera como asambleístas, argumentos jurídicos para poder pelear por defender los derechos de las zonas de afectación, de las zonas que tendrían que ser beneficiadas. Esa es la realidad de lo que implicó esta reforma, perdón, esta ley orgánica de fortalecimiento de los sectores estratégicos. Y por otro lado, Alexis, porque este es el apartado de minería, la ley también reforma el apartado de energía, de lo que corresponde a energía eléctrica, en Moreno Santiago nuevamente. Según el Plan Maestro de Electricidad, en Moreno Santiago está Hidro Santiago planificado. La hidroeléctrica más grande del país y la que tendría mayor capacidad de generación. El doble de Coca-Cola Sinclair, que es la más grande actualmente. Esa estaría en Moreno Santiago. La preocupación ahí también es, cuando hacen todo esto, se va a emplear a nuestra gente, se va a cumplir la ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que dice que el 80% tiene que ser prelación de mano de obra local y también la contratación de bienes. Se está cumpliendo ahora? Le pregunto yo. ¿Se está cumpliendo ahora que ya está vigente la ley y que con esta ley no encontró concordancia, que nosotros presentamos también ahí un proyecto de ley para que la ley orgánica amazónica entre en concordancia con estas nuevas leyes? Tampoco hicieron caso. Ahora, en el tema eléctrico, primero se abre, antes podían generar máximo 12 megavatios, 15 megavatios, sector privado, pero ¿qué es lo importante aquí? Que pueden generar lo que les dé la gana primero y hoy no van a estar involucrados únicamente en la generación, sino también en la transmisión, es decir, también en vendernos la energía eléctrica. Y fíjese algo, Alex, la energía eléctrica de estos sectores privados, porque son pequeñas operaciones, a diferencia de la inversión estatal que a veces es grande, no sería optimizada, es decir, esta energía eléctrica generada por este sector privado va a ser más cara. Y la ley obliga al Estado a comprar esta energía más cara, es decir, beneficio para el sector privado. Eso lo dice ahí en la ley.
y nos perjudica. Pero Además, usted, además de todas estas trafalcías que le cuento, señor asambleísta, ¿tienen ¿cuánto ustedes de, un estudio cuánto? económico para ver cuál es más cara y cuál es más barata? Porque obviamente, ¿no? Muchas de las cosas que estamos comentando muy interesantes porque esta conversación está bastante enriquecedora. Pero tomando en cuenta de que usted sabe lo que tiene que ver con la producción privada versus la producción estatal, siempre la privada de alguna manera ha tenido mayor tiempo de poder sostenerse y aparte de ello también de alguna manera los puntos de equilibrio se han logrado. Casi siempre las empresas públicas lamentablemente han sucumbido. Y ahí tenemos nosotros claros ejemplos, aparte del supuesto bloqueo y todo eso que de alguna manera existe, pero también son otros factores, lo que ha pasado con Cuba, lo que ha pasado con Venezuela, con estos proyectos estatales. Sí, pero ahí tenemos que puntualizar, repito, nosotros debemos preocuparnos del Ecuador. En Ecuador las empresas más rentables, estimado Alexis, son las empresas estatales, CNT, CNEL. Estas empresas son las empresas más eficientes, más rentables que empresas privadas y generan un beneficio social, porque su interés ulterior no es el usufructo, sino garantizar el acceso Pero bueno, a el Suma servicios Red está de mínimos. pérdida, TNT está en pérdida, está en default. Hablando de déficit o superávit. No, 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 no. Es que hay que ir a los datos, revisemos. CNL, CNT, todas esas empresas tienen superávit, tienen beneficios. Banco del Pacífico. Ahí tenemos que ver también que entra la política, que a veces quieren no dar mantenimiento a las situaciones con los mismos recursos que esas empresas generan. Sacan los recursos de ahí, ponen en otros lados y no le dan mantenimiento a las mismas empresas para enfermar a la gallina y venderla a precio de gallina robada o enferma. Esa es la realidad también de lo que estamos viviendo. Pero aquí le estoy hablando de algo puntual. ¿Por qué hacemos? Mire, cuando hacemos un análisis de costos, el costo marginal, por ejemplo, en Hidro Santiago sería baratísimo para la generación eléctrica, para el servicio, para la ciudadanía, porque es una entidad pública y sería una entidad inmensa, el doble de generación de Coca-Cola Sinclair, que Coca-Cola Sinclair es un monstruo. Pero estas otras empresas de 12, de 15 megas, de capital privado particular, que nos obligan a que compre el Estado, fíjese que la ley dice que primero les tiene que comprar a ellos y después lo del Estado, es decir, la energía más cara. Yo le pregunto a Alexis si creemos en el libre mercado, ¿por qué simplemente no ponen la operadora y venden como a cualquier a Cueste precio de menos. mercado? Más o menos, Cueste porque menos. ese es el libre mercado, pero aquí tenemos un libre mercado tropicalizado en América Latina y en Ecuador, tristemente, que al calor del contubernio con el gobierno nacional nos quieren obligar a que la gran mayoría pague. Es decir, todos los ecuatorianos con nuestros impuestos van a ganar muy pocos, estos empresarios que generan Justamente, estas hidroeléctricas van a ganar en detrimento de las grandes mayorías. Fíjese, o sea, fíjese el disparate, el oxímoron ahí. Yo le estoy hablando de datos y todo esto lo pueden verificar. Si nos están viendo los jóvenes, revisen los datos, revisen cuánto cuesta la generación hora megavatio de una empresa privada y de una empresa estatal. Y verifiquen los estados financieros también, porque eso es información pública. y eso es muy Veremos ahí importante. que CNT, Banco del Pacífico y Banco del Pacífico, recuerden que nos dijeron el Banco del Pacífico no gana, no pasa nada, y recuerden después que a través de una offshore, el que quería comprarse Banco del Pacífico era el mismo expresidente Guillermo Lazo. Esa es la realidad. Eso se demostró, eso se denunció. Recuerden también el campo Sacha. Nos decían, no, 1.500 millones de dólares nos van a pagar, pero ¿sabían cuánto genera eso en los 20 años que nos querían pagar 1.500 millones de dólares? Eh, Cerca de 9.000, 10.000 millones de dólares. Esa es la realidad y nos querían decir, no, no funciona bien, pero es el yacimiento petrolero más productivo y más eficiente y más fructífero del Ecuador, de la economía ecuatoriana, el Campo Sacha. Y ese también se tuvo que caer la venta, que la quería comprar el presidente Noboa a través de los offshore, a través de terceros, de sus mismas empresas, y se cayó porque lo denunciamos. Ese recurso iba a ir al sector privado, fíjense, cerca de 9.000, 10.000 millones, y al Estado le va a tocar 1.500 millones de dólares. Dígame, ecuatoriano, si no es mejor que los 10.000 millones entren a las arcas del Estado ecuatoriano. Y por supuesto, si alguien hace mal uso de ese dinero, tenemos que denunciar, eso es otro tema. Pero aquí estamos hablando de algo conceptual, de que nos quitan los recursos para darle beneficio a unos pocos en detrimento del sufrimiento de la mayoría de familias del pueblo ecuatoriano. Pero también comienzan a aparecer castas y aquí no voy a ir más allá también cuando a veces nosotros comenzamos a pelear también por ciertos
por ciertos grupos, estos grupos también comienzan a ejercer ciertas castas que también hacen cosas como refinería del Pacífico y muchos miles de millones. Pero bueno, señor asambleísta, para ir terminando, justamente, ¿cómo va Morona Santiago en el asunto político? Tal vez ustedes ya tienen pensado hacer alianza nacional, van a hacer alianzas locales. ¿Cómo va a ser el asunto para que los candidatos que ustedes ya tienen visto, porque ustedes tienen buena estructura en toda la provincia, pueda ser ejercida esta capacidad de poder ser candidatos? Bueno, primero estamos en una etapa de apelación, eso debe saber, estamos apelando y impugnando, que son procesos que hay ahí en una línea de tiempo del contencioso. No guardamos mucha esperanza, debemos decirle, porque claramente nos han indicado la intencionalidad de proscribir a la primera fuerza política del país. En ese sentido, tenemos acercamientos con diferentes movimientos. Lo que sí les puedo garantizar, sin darle mayor detalle a Alexis, es que la Revolución Ciudadana va a tener sus candidatos en la papeleta de las elecciones de 2027 y los ciudadanos podrán votar por los candidatos de la Revolución Ciudadana. Perfecto, y esa es la democracia y ha sido de verdad un placer. Me encanta tener conversaciones que sean un reto, conversaciones que puedan sumar siempre al debate. Así que, señor asambleísta, más bien agradecerle, esperamos volverle a tener aquí. Ojalá que algún día pueda visitarnos de manera presencial. En el estudio siempre es mejor poderlo hacer de manera presencial. Sabemos de todo lo que usted como asambleísta y todos los asambleístas tienen que hacer en la ciudad de Quito, pero está cordialmente invitado. Ojalá que en unas próximas ocasiones nos pueda visitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. Le tomo la palabra. Ojalá pueda visitarles pronto de manera física y espero que sea la primera, más no la última ocasión en que me invitan. Con mucho gusto. Un Por abrazo a todos supuesto. los hermanos de Morona Santiago y a los que nos ven seguramente a través de la señal digital. Qué gusto. Un abrazo Muchas a gracias. todos. Somos la Casa Independiente Amazónica y esto es Bajo la Lupa. Hasta una próxima.